Hola de nuevo. Entonces, después de haber hablado un poco más sobre esta clasificación de los 3 géneros literarios más relevantes, vamos a revisar juntos el ejercicio de la tabla, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era anotar en cada columna con qué rasgos específicos que están de este lado cumple cada uno de estos 3 géneros literarios, ¿no? Entonces vamos uno por uno y vamos revisando por qué sí o por qué no cumpliría un género literario dichas características. Entonces vamos primero con el narrativo. Dice, ¿tiene acción o sucesos? Pues ya vimos que sí, que si nos están contando algo es porque algo pasó o algo pasará. Entonces necesariamente tiene que haber acción, tiene que haber un paso del tiempo. Entonces este es un rasgo muy importante del género narrativo. Ahora vamos a ver, el género dramático cumpliría con dicho rasgo, es decir, cuando nosotros vemos una obra de teatro, ¿se nos presentan acciones, sucesos? Pues sí. Entonces aquí vamos a ponerlo. Ahora me podrían decir, bueno, ¿qué pasa con un performance, ¿no? Si nosotros vemos pues de estas obras de teatro más experimentales en los que hay, pues puede haber como personas moviéndose en un espacio, en un tiempo, pero que no hay una historia como tal, no nos enteramos de si hay personajes o si están haciendo algo específico. Bueno, ahí podríamos hablar ya más bien de un híbrido, ¿no? Entre una obra de teatro y un poema representado, por así decir. Pero normalmente en el género dramático sí va a haber acciones y sucesos, sobre todo si nos vamos a la definición más clásica. Ok, ahora del género lírico. ¿Tiene acción y sucesos? Pues según lo que vimos en la lectura, no. En un poema normalmente no nos van a contar algo que pasó, sino que se van a enfocar más bien en describir de manera poética un objeto, por ejemplo, ¿no? Describir de forma poética un sentimiento, crear a partir de las palabras, pero no nos cuentan algo. Aunque sí puede ser, y sobre todo en poemas más largos, que sí hay algunos fragmentos de acción, ¿no? Entonces aquí yo lo dejaría en blanco, pero podemos poner una aclaración que es que puede tener acción, pero no es lo predominante en un poema, ¿no? Entonces eso lo podemos poner como notita. Okay. Ahora, del género narrativo. ¿Tiene voz narrativa? Sí, tiene que tener una voz narrativa. Nosotros le conocemos normalmente como narrador, pero bueno, a mí me gusta más llamarle voz narrativa, porque narrador nos hace imaginarnos siempre como un señor contándonos algo, un hombre. Y una voz narrativa, uno, no tiene que ser masculina necesariamente, y dos, no tiene que ser ni siquiera humana, no tiene que ser la voz de una persona, puede ser simplemente el texto, pero cuando nosotros lo leemos, en nuestra mente se crea esa voz narrativa. La voz narrativa es simplemente el texto, la palabra escrita, o también puede ser hablada, pero el texto o el discurso contándonos algo. Y ahora pensemos en el género dramático. ¿Tiene el género dramático una voz narrativa? Bueno, creo que cuando vimos esto en clase varios me dijeron, pues sí, a veces en las obras de teatro te ponen un narrador. Bueno, sí, pero este es un narrador personaje que más bien la hace de personaje y que aparece fingiendo ser esta voz narrativa y contándonos algo. Pero la obra de teatro no nos la cuentan, nosotros lo vemos y sobre todo vemos al narrador, si hay este narrador personaje, vemos a los personajes y sus diálogos. Entonces, no, el género dramático, esto es importante, no tiene una voz narrativa. Puede tener un narrador personaje, pero este es un recurso del teatro y no es lo común. Y en el género lírico, bueno, ahí también hay un texto, y cuando leemos nosotros un poema, pues claro que aparece esta voz, pero tradicionalmente no se le llama voz narrativa, sino voz poética, porque no nos está narrando algo, por eso hay que distinguirlo. En un poema no podemos hablar de una voz narrativa porque no es una narración, es algo distinto a una narración, y entonces es una voz poética.
Ok, ahora vamos a ver lo de los diálogos. El género narrativo tiene diálogos. Cuando leemos cuentos o novelas, ¿hay diálogos de los personajes? Pues claro, claro que puede tener diálogos. El género dramático tiene diálogos, pues sí, y de hecho se constituye casi enteramente por diálogos, porque aquí no hay un narrador que sea el mediador entre los diálogos, sino que todo es a partir de diálogos. Y si ustedes toman, no sé, ustedes quieren, buscan en internet Romeo y Julieta en PDF y se encuentran con el texto dramático, lo que ustedes van a ver son puros diálogos. Romeo, 2 puntos, y lo que le dice a Julieta, y luego Julieta, 2 puntos, y lo que le dice a Romeo. Es puro diálogo. Entonces, el diálogo es la base para el género dramático, es súper importante. En cambio, en el narrativo puede tenerlos, pero no es necesario. En el dramático siempre va a haber diálogos, a menos de que sea un teatro silencioso, pero eso ya cae como en géneros muy específicos, pero normalmente tiene que haber este diálogo. Y ahora en el género lírico, bueno, pues sí puede haber algún poema que tenga un mini diálogo, pero no es lo común, entonces mejor eso vamos a dejarlo en blanco, ¿no? Claro, o sea, aquí lo importante es que entendamos que los géneros literarios no es que sean categorías completamente rígidas y que hay una policía de los géneros literarios que va a decir, este texto no es válido porque es un poema, pero tiene un diálogo, entonces no puede ser clasificado como poema. No, hay híbridos. Y hay géneros literarios que toman prestados rasgos de otro género literario, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber obras particulares que sean híbridas. Híbrido quiere decir que mezclen, ¿no? Puede haber un poema que se constituye a partir de puros diálogos, pero que no se ha hecho para ser representado, entonces ahí ya se hace una mezcla interesante. Pero esta tablita es como para ver los rasgos típicos que distinguen estos 3 géneros. Ok, ahora vamos a ver la idea, bueno, más bien antes me gustaría aclarar eso, que aquí en el género puede o no tenerlos, ¿no? Y en cambio, en el dramático, siempre hay estos diálogos. Normalmente les digo, a menos de que haya un experimento teatral distinto sin diálogos, pero es la regla, lo común. Ok, ahora vamos a lo de los personajes. Entonces, ¿el género narrativo tiene personajes o no? Pues claro, pero se nos describen, se desarrollan a partir de la palabra. Y en cambio en el teatro, claro que hay personajes, pero estos personajes los vemos y se desarrollan frente a nosotros en una representación y no en una narración, ¿no? Y el género lírico, bueno, puede aparecer personas, claro, en un poema, pero nunca vamos a hablar de los personajes de un poema, ¿no? Vamos a hablar más bien de imágenes, de la presencia de tal nombre, de tal persona, pero no es un personaje que tenga una acción. ¿Por qué? Porque la idea de personaje es una persona que representa una acción. Y en el género lírico no hay esta acción, no es una narración, no, ni una representación de una acción. Entonces no puede tener un personaje. Ok, entonces el lírico no puede tener personajes. Pero ahora vamos a ver este rasgo de la voz poética. El género narrativo ya vimos que tiene voz narrativa, entonces no puede tener una voz poética. El género dramático tampoco tiene voz poética, de hecho no tiene voz, es la cacofonía de muchas voces, de muchos personajes representándonos una historia. El género lírico es el único género en el que podemos hablar de una voz poética. ¿Ok? Bueno, y ya sé. ¿El género narrativo se representa? Pues no, a menos de que lo adaptemos, pero si lo adaptemos, entonces ya va a dejar de ser género narrativo y va a ser género dramático. Entonces, la representación es el rasgo propio del género dramático. Es el único género en el que podemos hablar de una representación. ¿Qué quiere decir representar? Pues que te ponen enfrente esas acciones, ¿no? Que las puedes ver, que se presentan ante ti. Ok, y ahora esta tenía un poco de truco. Ya habíamos hablado de que prosa y verso pueden estar presentes en todos los géneros. Entonces, ¿podemos tener una novela o un cuento en prosa? Pues claro, y de hecho es lo común hoy en día. Pero también ya vimos que antiguamente la literatura casi toda estaba en verso. Entonces, la Odisea es una narración, tiene personajes, tiene acción, tiene
De hecho, dos voces narrativas distintas, ¿no? La del narrador normal y la de Odiseo contando su propia historia. Y no por eso deja de ser un poema, porque está escrito en verso. Entonces, el género narrativo puede estar en prosa y puede estar en verso. Por ejemplo, con la Odisea, en prosa, pues cualquier novela o cuento que ustedes hayan leído más contemporáneo va a estar en prosa. Ok, el género dramático puede estar en prosa, pues sí. ¿Y puede estar en verso? Claro que sí. Todas las tragedias griegas, Edipo Rey, por ejemplo, está en verso. ¿Y el género lírico puede estar escrito en prosa? Sí. ¿Es extraño? Pero sí. Si quieren le ponemos aquí esta aclaración, ¿no? Sí. Poco común. O sea, no es lo usual. Normalmente en poesía vamos a hablar de verso y por eso en un poema tenemos esta idea de que está construido a partir de versos, ¿no? Que son todas las líneas que conforman un poema, cada renglón o cada línea de un poema. Entonces, lo más común sería que estuviera en verso. Ok. Entonces, así es como les tendría que quedar la tablita. Les pido, si pueden, lo ideal es que lo pudieran imprimir y agregarle las notitas que yo agregué. Si no tienen con qué imprimir, pues guárdenlo en su computadora. De hecho, les recomiendo que tengan alguna carpeta en la que vayan guardando todos estos archivos digitales, tareas, toda la clase de español, para que después pueda formar parte de sus apuntes y material de estudio. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por prestar atención.